Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender cómo iluminar una escena exterior. Vale, inicialmente vamos a usar una iluminación diurna y luego haremos una versión de noche. Bien, tenemos dos opciones, o bien podemos usar un HDRI para iluminar nuestra escena. Un HDRI es una imagen que codifica la luz en cada píxel y también podemos hacerlo a mano, solo con nodos de Blender. Vale, para usar la imagen HDR tenemos que ir a Shading, al editor de nodos, nos iremos a la opción de mundo y si no tenemos activado usar nodos, le damos. Para cargar un HDRI lo primero que tenemos que hacer es cargar un nodo que se llama Environment Texture. Lo conectamos al color y abrimos nuestra imagen. Yo he descargado una imagen de una web gratuita que se llama HDRI Haven. Ahí podemos descargar un montón de imágenes HDR para iluminar. Tenemos varias opciones, está bien catalogado por escenas y son muy útiles. Bien, ya tenemos nuestra imagen cargada, le damos a Render y vemos que nos la pone de fondo. Ahora la imagen no podemos cambiar su orientación para que cambie nuestra iluminación, así que necesitamos añadir dos nodos más. Uno de ellos es el de Texture Coordinate, que va a tener las coordenadas de nuestra textura en el mundo, y la otra es un mapping, que nos permitirá modificar las coordenadas. Lo conectamos al vector y al vector de la imagen. Vemos que nada cambia, pero ahora podemos rotar la imagen y cambiar la iluminación. Vale, hasta este punto ya tenemos lo que sería la iluminación de la imagen en nuestra escena 3D. Lo malo de IF es que no nos calcula la posición del sol y nos arroja sombras. Para ello lo que tenemos que hacer es, voy a localizar el sol, ahí lo tenemos, es crear una luz que simule la posición del sol en el HDR. Y así nos estén sumando las dos iluminaciones con ángulos distintos. Vale, yo lo que suelo hacer, como en IF no podemos ver la sombra, me paso a Cycles, voy a poner GPU, y aquí sí puedo ver la dirección de la sombra. Entonces lo que voy a hacer es colocar la posición del HDR para que genere las sombras que a mí me interesan y la iluminación que yo quiero, y luego replicaré la posición del sol con una luz. Voy a rotar hasta que me guste la dirección de la luz. Me voy a fijar en que se vea bien el volumen de nuestra torre. La torre es el punto de interés más claro de nuestra imagen. Entonces voy a ajustar la iluminación para que me guste cómo queda en la torre. Vale, voy a hacer esto un poco más pequeño para que tarde menos en calcular. Y le voy a subir los samples para que quede un poquito más, con menos ruido. Vale, voy a la configuración de Cycles. Y en el viewport voy a poner 512. Esto se va calculando, cuando suelto se va calculando los samples y no tiene mayor problema. Voy rotando hasta que veo que la iluminación se ajusta un poco. Algo que me interesa que es que se vea bien el volumen de la torre. Y también que las sombras arrojadas del entorno tengan zonas de claro y oscuro que sean interesantes. Vale, creo que lo voy a dejar un poquito por aquí. Estas zonas de aquí están muy bien. Tenemos aquí un claro oscuro interesante.
Lo malo de usar un HDR, y lo notaréis muchas veces, es que no podemos cambiar la altura en la que está el sol. Entonces nuestro mayor problema es eso, el ángulo del sol no puede variarse, siempre está a esa altura. Y si giráramos la imagen en otro ángulo para cambiar la altura del sol, estaríamos alterando lo que sería la iluminación de rebote en la Tierra. Eso quiere decir que toda esta zona verde que se refleja del suelo se alteraría y nos cambiaría ese verde por algún lateral. Voy a rotarlo para que veáis el ejemplo. ¿Veis? Aquí nos cambia la posición del sol y nos empieza a contaminar con verdes esta zona de aquí. ¿Es eso malo? No, en realidad no. Se puede hacer. Y así cambiaríamos la posición del sol. Pero bueno, yo en este caso tampoco tengo mucho interés, solo quiero que veáis qué opciones hay. Luego iluminaremos sin un HDR, de manera que seremos libres de poner el sol en la zona que queramos. Pues ahora que tengo ya ajustada la fuente de luz en el HDR, voy a pasar a IF de nuevo. Y vemos que la dirección de la luz no cambia, pero que no tenemos sombras, como ya he dicho. Entonces vamos a crear una luz. Voy a crear una colección para la luz para estar organizados. Es muy importante para poder trabajar de forma cómoda. Y la voy a llamar Light. Creo la luz solar. Y vamos a bajar un poco de la fuerza del entorno del HDR, porque no se está viendo nada, tiene mucha fuerza. Vale. Ahora voy a subir la luz solar un poco. Y ya vamos a ver que si ya se están generando sombras. Vale, os aconsejo que pongáis la luz de contacto. No es que se aprecien mucho, pero siempre dan un poco más de calidad. Bien, otra cosa que voy a hacer es cambiar el material por defecto. Ahora mismo no tenemos ningún material en la escena. Voy a crear uno para que podamos cambiar sus propiedades. Y voy a seleccionar todo, menos la luz. Voy a ponerle activo el que tiene el material que quiero. Y con control L puedo transferir materiales de un objeto o de una serie de objetos a otro. Le doy y ya tengo que todos mis objetos tienen este material. Y podemos hacer ajustes de momento, aunque luego ya daremos materiales. Ajustes un poco para que no sea tan luminosa la escena. Todo tan blanco. Tenemos nuestra fuente de luz. Y ahora lo que tenemos que hacer es colocarla para simular la posición de nuestra luz del HDR. Podemos hacer una cosa, podemos alternar entre CX y IF para ver si nuestra sombra está en la misma posición. Y podemos usar el Annotate para ver hasta dónde llegan las sombras. Por ejemplo, hacemos aquí. Aquí no se ve, en Cycles no se ve, pero en IF sí. La verdad es que ha caído bastante parecido. Voy a rotarlo un poco. Y creo que por ahí ya sería la zona en la que cae la luz del HDR. Voy a quitar el Annotate para que no nos moleste.
Y ya tenemos igual nuestra luz de HDR con su sombra. Ahora lo que podemos hacer es aumentar un poco la potencia. Voy a poner a 4. Y una de las opciones que tenemos con la luz de tipo Sun es poder suavizar las sombras. Para ello nos tenemos que ir a la configuración de If, a Shadows y elegir la opción Soft Shadows. ¿Cómo ajustamos ahora que la sombra de nuestro sol se difumine un poco? Bien, eso se hace con el ángulo de la luz. Muchas luces veréis que tienen ángulo o tamaño. Cuanto mayor sea el ángulo, más se irá suavizando la sombra. Si le ponemos un ángulo muy elevado, se harán muy suaves en sus extremos. Sí, con un ángulo de 8 podemos suavizar un poco las sombras y darle un buen efecto. Bien, también voy a cambiar un poco el color del sol, hacerlo un poco amarillento. Ahora ya que tenemos iluminada nuestra escena por HDR, podemos hacer varias cosas. La primera es quitarnos el fondo del HDR. Bien, para ello tenemos que duplicar en Wall siempre, tenemos que duplicar el nodo de background, añadir uno nuevo que es un mist shader y conectarlo. Y ahora necesitamos un nodo muy útil que se llama Lightpath, que nos separa las capas de visibilidad de If. Entonces elegimos el rayo de cámara, que es la visibilidad del fondo, y lo conectamos. Así tenemos separado lo que es toda nuestra iluminación, que serían estos nodos. Voy a crear un frame para separarlo. Los frames son muy útiles para organizar nodos. Luego ya podemos mover este. Entonces tenemos por un lado nuestra iluminación. El frame lo podemos nombrar. Y podemos incluso darle un color. Y por otro lado tenemos nuestro color del fondo. A esto podemos meterle un nodo de RGB. Vamos a dar un valor de 1 y le podemos cambiar el color. Y no afecta a nuestra iluminación. Bien, para lo que es iluminación con HDR, con estas opciones ya podemos ir tirando. Ya es elegir un HDR adecuado para nuestra escena y colocarlo para que la luz nos quede como nosotros queramos. Bien, ahora cuando veamos cómo iluminar sin HDR ya nos meteremos un poco en cómo iluminar. También tenemos que ver opciones de render, de If, como el Bloom. El Bloom lo que hace es que las zonas más iluminadas de la escena nos hace como un aura. Entonces, esto vale para emisivos, para más cosas. No ilumina de verdad, pero nos da un punto. Ya lo veremos en alguna que otra escena. Bien, también tenemos nuestras sombras y algo que veremos más adelante, que son las volumétricas. También tenemos el Ambient Occlusion, se me olvidaba comentarlo, que esto hace que las zonas de contactos entre objetos haga una zona más oscura. Voy a conectarlo, ahí lo veis. Podéis aumentar el factor si queréis que se vea más. ¿Veis? Las zonas de contacto.
nos hace un sombreado. Entonces podemos cambiar la distancia, el factor que es la potencia y la precisión con que lo hace. Vale, vamos a ver las volumétricas, pero tampoco os compliquéis mucho de momento con esto. Luego en la iluminación nocturna sí que lo usaremos para dar ambiente. Entonces conectamos un volumen al mundo y automáticamente se nos va a ver todo gris porque tiene una densidad muy alta. Entonces si bajamos la densidad, 0,05, lo que vemos es como una especie de niebla. Vamos a ir a las opciones de volumétricas y le voy a activar que tengan en cuenta las sombras. Podemos cambiar el color, pero el color va a afectar a la iluminación. Ahí empezamos a ver que nos hace la posición del sol, nos hace un glow como si fuera un disco solar. Vale, lo malo de las volumétricas es que nos contaminan, como he dicho, mucho la iluminación. Entonces es algo que hay que usar con mucho cuidado. Podemos aumentar la intensidad de la luz para que se vea más. Y jugar un poco con el color, pero con valores muy bajos porque enseguida se nos va de color. Vale, y hasta aquí es como iluminaría yo con una HDR en IF. Continuamos con el siguiente vídeo.